¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Las gestoras preparadas, pero ¿el resto de los participantes en el sector financiero también están preparados o todavía tienen margen para seguir aplicando esa nueva directiva? Bueno, la directiva es bastante compleja y hay un periodo de adaptación incluso que prevé la propia normativa española, con lo cual todavía se están adaptando. Pero ya estamos viendo cambios a mejor y como hemos dicho antes, nosotros estamos preparados, las gestoras hemos trabajado mucho el año pasado para adecuar nuestros productos a MiFID II y ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo. Luego vamos a hablar también del clima. En 2007, que es con la gran recesión o con la crisis de las subprime. Al final lo que vemos es que había muchos productos que eran muy complejos, que tenían futuros derivados, había swaps dentro, que se estaban vendiendo a productos minoristas y que no los conocían bien ni los asesores que lo estaban distribuyendo ni los compradores. Al final ha habido una pérdida y bueno, pues la legislación, que siempre tarda mucho y ha tardado pues 10 años, pero al final poco a poco lo que ha surgido ha sido MiFID II para intentar evitar que vivamos otro 2007 y que el inversor minorista sobre todo se vea perjudicado comprando cosas que no entiende y que muchas de las veces tampoco. Y después hay que tener en cuenta una cosa, que no es una norma europea que rija la norma europea, sino que después está sujeta a la interpretación de cada una de las regulaciones locales, o sea, de las regulaciones nacionales. Es decir, que la transposición de la norma europea en España está sujeta a la interpretación que hace la CNMV de los preceptos que tiene MiFID. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos una MiFID igual en todos los países. Exacto. Hay pequeñas diferencias, vamos a decir que hay matices que el regulador alemán no considera lo mismo que el italiano o que el español. Y hay que decir que la CNMV está siendo bastante, no voy a decir dura, pero sí que está aplicando de forma menos laxa que otros reguladores la normativa MiFID. Bueno, es que de hecho ¿Se han parado y que le colocaban lo que tocaba? Yo creo que hemos visto una evolución. Muchas veces no, porque hay que reconocer que la educación financiera o la sofisticación financiera en España pues ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, pero todavía queda mucho por hacer. Pero yo creo que es una regulación que es necesaria porque protege al inversor. Y para mí lo importante es que el inversor está en el centro de toda la regulación. Es decir, que ahora mismo tiene una protección de la que se carecía antes. Antes te podían vender un garantizado diciéndote una cosa y dentro no sabías ni lo que había, ni si estabas invirtiendo el 100% desde el minuto uno, si había unas comisiones ocultas. Bueno, pero muchas veces el inversor tampoco lo quiere saber porque confía directamente en el comercial del banco y... Bueno, pero yo creo que es necesario, al final, como todo, ¿no? Que en una sociedad que estamos de la información y de la transparencia, que cada vez sepas más lo que estás comprando. Yo tampoco sé cómo funciona el motor de mi coche, pero arranca y tira. Sí. Eso que importa. Sí, pero si te dicen que consume 5 y después consume 25, ahí son cosas Esos diferentes. me han engañado, Sí. me han engañado. Bueno, pero le ha pasado a Volkswagen, que es en ese mismo caso. O sea que está todo regulado, ¿eh? O sea que al final, incluso cosas que piensas que no, pero al final al final el sistema financiero es de máxima regulación, porque el que está desprotegido 100% es el inversor final, que no tiene el conocimiento, y si tú le vendes una cosa diciéndole que es muy bueno, que es tranquilo, que es seguro, que no te preocupes. Pero es que estamos viendo, o sea, el sector financiero, vamos a ver, los ahorros de los inversores minoristas es algo muy importante. Mucho. Pensemos en los pensionistas. ¿Qué se puede vender a un pensionista? Es que hay que decirle qué riesgos tiene una preferente. Hay que decirle qué riesgo tiene una inversión en bolsa si tienes 85 años. Eso hay que decírselo. Yo creo que MiFID lo que hace es ayudar a que eso sí que se transmita y sí que se vaya a poner delante del inversor. Que antes había gente que lo hacía y había mucha gente que no lo hacía. Nosotros ponemos un ejemplo muy claro que es el del médico. Es decir, Ignacio. No, a mí me parece... A mí me preocupa que los clientes con menos capital se queden fuera de ese asesoramiento, porque es un asesoramiento que ahora va a tener que ser pagado. Eso ha pasado en Reino Unido. En Reino Unido se aplica una norma que es previa a MiFID, pero que es muy parecida a MiFID, que se llama RDR, y que prohíbe las retrocesiones, que es incluso... O sea, explicar qué son las retrocesiones, porque quizás gente que nos está escuchando no sepa exactamente qué es la retrocesión. Las retrocesiones, las gestoras cobran, todos los que somos gestores y que pertenecemos a gestoras, cobramos un porcentaje del dinero invertido como coste de la inversión. Es decir, nosotros cobramos por invertir el dinero de los partícipes.
parte de ese dinero que cobramos es gastos de comercialización, que cuando no lo comercializamos nosotros, y en España las gestoras internacionales no lo comercializamos a través de bancos y distribuidores, pues esa comisión se le paga a los distribuidores, que son los que tienen pues los costes de tener asesores, de tener banqueros, de tener oficinas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la retrocesión. Esa parte de la comisión anual de gestión que nosotros cobramos y que se retrocede al distribuidor. Eso sería la retrocesión. Eso en Reino Unido se prohibió. Entonces, cuando se prohíbe, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el inversor el que pague directamente al distribuidor. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que tener una cierta cantidad de dinero, porque si no, la hora del asesor o la hora del inversor a la hora del asesor del distribuidor es relativamente cara, no es nada barato. Entonces, ha habido una cosa que se llama el gap de inversión, que es que los inversores ingleses que tienen menos de 100.000 euros, pues se quedan sin asesoramiento y van directamente a ejecución. Es decir, que ellos deciden lo que quieren comprar o van a una página, se informan en Internet o en RoboAdvisor y compran directamente. Y eso es un efecto perverso de una normativa que en teoría era en favor. Y hay una cosa que nos estamos olvidando. Las retrocesiones, que es algo que paga el cliente, tiene que ir, y ahora que va a ser transparente, lo va a tener que poner en contraposición con qué rentabilidad está sacando. Si tú sacas una buena rentabilidad, que estás comprando un producto caro, muchas veces compramos un producto caro, pero de mayor calidad porque nos interesa en todos los aspectos de la vida. Si en vez de una retrocesión yo estoy pagando un asesoramiento, ese asesoramiento lleva IVA. Y ese asesoramiento sale de mi cuenta corriente. Es decir, que tengo mi cuenta corriente y me tienen que emitir una factura y tengo que pagar. La retrocesión realmente va sobre mi capital. Es decir, que no tengo que sacar liquidez de lo que tengo invertido. O sea, hay una cierta... Yo creo que las retrocesiones tienen sentido, es algo relativamente cómodo para el inversor minorista de no muy alta, que no tenga muchísimo volumen, y el asesoramiento de carteras discrecionales, etcétera, que también se está poniendo muy de moda, pues que ya te cobra ex ante y va a clases sin retrocesión, pues eso yo creo que es para inversores que son un poco más sofisticados y sobre todo que tienen un poco más de patrimonio. David. Totalmente de acuerdo. Tampoco creo que eso no sea así. No, pero perdona, Iván. Estoy de acuerdo en la base, pero no sabemos qué significa independiente en la regulación española. Independientes que no van a cobrar retrocesiones, que le van a cobrar al cliente por el asesoramiento. Tú puedes ser dependiente y cobrar a tu cliente una comisión ex ante y no tener retrocesiones, pero no te declaras independiente. Porque no sabemos todavía cuáles son las exigencias para declararte independiente. Porque para declararte independiente lo mismo tienes que, no sé, pongo un ejemplo, pero no tienes que distribuir todos los fondos, tienes que tener capacidad de distribuir todos los fondos que están registrados en CNMV. O ¿cuántos? O 5, o 10, o 25. Es decir, yo creo que por ahora, mi experiencia es que hay entidades que van a actuar con un asesoramiento y cobrando a los inversores sin retrocesiones, pero la definición de independiente por ahora la he visto en pocos lugares. Probablemente Phil Capital sea... Bueno, nosotros somos independientes, seguro. Estamos mezclando dos conceptos. El concepto de independiente y no dependiente son dos cosas diferentes, que es si puedes cobrar retrocesiones o no. Pero realmente aquí los modelos son cobro al inversor directamente por el asesoramiento o cobro retrocesión. Y esos son los dos modelos que va a haber. Es decir, y puede haber alguien que se declare independiente, y si se declara independiente solo cobra al inversor, y si se declara no dependiente puede cobrar o puede tener retrocesiones. Y al que no le va a cobrar por el asesoramiento, y ahí sí que va a cobrar por retrocesiones. Sí, bueno, yo creo que la normativa lo que dice, la CNMV lo que dice es que tiene que haber una oferta suficiente de fondos diversificados para que se puedan cobrar retrocesiones. Muchas veces hasta ahora lo que habíamos visto es que en las redes de los grandes bancos solo se distribuían fondos de las propias gestoras de los bancos. Y ahora lo que estamos viendo también es que se está empezando a poner sistemas para aumentar esa oferta. Y uno de los sistemas son supermercados, ¿no? Hemos visto algunas entidades grandes lanzando supermercados con fondos de terceros para ofertar y poder seguir con ese asesoramiento no independiente y seguir cobrando retrocesiones. Antonio. Sí, o sea, el modelo tiene... Yo creo que la gestión pasiva está aquí, ¿no? Es una competencia que tenemos los que nosotros somos gestores activos,
no tenemos gestión pasiva y nuestra voluntad es seguir siendo gestión activa. Yo creo que son complementarios, yo creo que hay parte para hacer movimientos tácticos cortoplacistas, la gestión pasiva puede valer. Intentar capturar alfa de un gestor activo a muy corto plazo yo creo que no sirve, con lo cual inversión en fondos como los nuestros, como los de Manji, serían inversiones a medio y largo plazo, que serían en torno de 3 a 5 años. Yo creo que lo que sí va a hacer MiFID es que los buenos gestores van a destacar, claro, y eso va a ser importante. Y segundo, todo esto que estamos viendo, que supongo que para los que nos están mirando, los que nos están viendo por televisión, es también bastante complicado, toda esta regulación lo que conlleva es a que aumentan los costes de los distribuidores y de las gestoras. Con lo cual tenemos que ser más competitivos, como decía antes también Iván, en cuestión de poder hacer productos más baratos y que ofrezcan también buena rentabilidad. Y ese es el reto que tenemos las gestoras internacionales. Claro, y si van a aumentar los costes... en el entorno internacional. Y hay gestoras internacionales que se han estado fusionando en los últimos años. Columbia Threadneedle, estamos ya Janus y Henderson, está también Amundi Pioneer, Aberdeen Standard Life. Sí. Es decir, que es algo que sin duda alguna hay sinergias y que el volumen va a ser importante. Igual que hablabas también del... Sí. Y estar cobrando como si fuera gestión activa. Exacto. Yo creo que eso no tiene sentido y eso tenderá a desaparecer. Pero los buenos gestores activos, sin duda, tienen una buena oportunidad con MiFID II. Yo creo que MiFID II trae oportunidades tanto para los distribuidores que lo hagan bien, para los distribuidores y digo los bancos que asesoren bien y que tengan que se sepan diferenciar en ese asesoramiento al cliente final, como para nosotros o para las gestoras que sepamos hacer productos que no sean o sea, que sean más soluciones de inversión que un mero producto de compra para un momento determinado. Y al final... Son los de banca privada. Claro. Son los que exigen que haya un asesoramiento real y un asesoramiento de calidad. Y les presentaba los costes. O sea, al final, cuando tú te sientas con un banquero, pues al final lo primero que haces es contar... La educación financiera que ha ido creciendo en los últimos años en España, un poco a la fuerza, pues después de a base de meter la pata y después de las crisis. Y tragarnos sapos. Pero es verdad que la educación financiera, y lo vemos nosotros ahora cuando hablas con asesores o incluso cuando hablas con cliente final, nosotros no hablamos con cliente final, pero en algunos eventos sí que lo vemos, la gente sabe mucho más de lo que sabía hace 10 años. Yo creo que dentro de 3 años pues habrá todavía más. Y eso para los fondos de inversión es muy positivo, porque el fondo de inversión es el instrumento mejor para el ahorro y la inversión a largo plazo. Y es el más eficiente, es el más barato, el que mejor diversifica y el más seguro. Con lo cual, que aumente la cultura financiera en nuestro mercado es positivo y para nosotros más. Antonio, menos de un minuto.